Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta oportunidad, este tiempo devocional va a llevar como título Tomar la cruz. Tomar la cruz. Me gustaría que estemos muy atentos a todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este tiempo devocional. Soy Juan Carlos Barahona González, su amigo, su hermano y servidor. Y me gustaría de verdad de todo corazón que prestemos atención. Y para comenzar este tiempo devocional, vamos a leer un versículo que se encuentra en uno de los evangelios, en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 16, el verso 9, declara la palabra del Señor lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, es decir, el día domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado el Señor Jesucristo 7 demonios. Y en base a este texto, nuestro hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, trae una reflexión para nosotros. Prestemos atención. Jesucristo apareció primeramente a María Magdalena, no solo probablemente por su gran amor, sino porque, como lo indica el texto, ella había sido un trofeo especial del poder libertador del Señor Jesucristo. Aprendamos de esto, que la magnitud de los pecados cometidos antes de nuestra conversión no deberían hacernos pensar que no podemos ser especialmente favorecidos con el más alto grado de comunión con el Señor Jesucristo. Esta mujer, María Magdalena, era una persona que había dejado todo para ser transformada en una fiel servidora del Salvador. Él era su primer y principal objetivo. Muchos que estaban del lado de Cristo no tomaron la cruz de Cristo. No obstante, ella sí la tomó. Ella invirtió sus bienes en aliviar las necesidades de su Señor. Si queremos ver mucho de Cristo, sirvámosle. Presten atención a esta palabra. Esta palabra es clave en esta mañana. Recapitulo. Si queremos ver mucho de Cristo, sirvámosle. Dime quiénes son los que se sienten más frecuentemente bajo la bandera de su amor y beben profundos tragos de la copa de la comunión, y estoy seguro de que serán los que dan más, los que sirven mejor y los que permanecen más unidos al sangrante corazón de su querido Señor. Sin embargo, observa cómo se revela Cristo a esta mujer apesadumbrada con una sola palabra: María. Ella necesitó que Él pronunciara una sola palabra y enseguida lo conoció, y su corazón manifestó lealtad mediante otra palabra, de la que estaba demasiado llena para decirse más. Aquella palabra debía ser la más apropiada para la ocasión, pues implica obediencia. Ella llamó al Señor Jesucristo Maestro. No hay ningún estado de ánimo para el cual esta confesión de lealtad será demasiado fría. No, cuando tu espíritu arda más con el fuego celestial, entonces dirás: yo soy tu siervo, tú has roto mis prisiones. Salmos 116, verso 16. Si tú puedes decir: Maestro, si sientes que su voluntad es tu voluntad, entonces estás en un lugar de felicidad y de santidad. Él tuvo que decir María. De lo contrario, tú no hubieras podido decir Raboni, que quiere decir maestro. Observa pues en todo esto cómo Cristo honra a los que le honran, cómo el amor atrae a nuestro amado Señor, como solo es necesaria una palabra suya para cambiar nuestro llanto en regocijo, como su presencia alumbra cada uno de nuestros corazones. Es lo que el Señor nos dice en esta mañana por medio de nuestro hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y me gustaría, amados hermanos, en esta mañana
también apuntar un poco más acerca del servicio, hablando acerca del servicio. Amados hermanos, la palabra que ardía en mi corazón mientras escuchaba este tiempo devocional es esta: servicio. Porque de esto va, amados hermanos, tomar la cruz en la vida del cristiano. Va de eso, va del servicio leal, del servicio fiel a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera que escuchemos esta frase de advertencia que contiene muchísima sabiduría. Dijo un día el predicador: porque las manos ociosas son el taller de Satanás. ¿Cuánta sabiduría hay, amados hermanos, en esta frase? Quisiera contarles una anécdota. Un día hablaba con una persona en mi trabajo y ella me decía: yo no quisiera terminar mis días aquí en España como terminan muchas personas. Y yo le decía: ¿y a qué te refieres? Y lo que quiero decirles es que hay un porcentaje de personas aquí en España, no sé cuántas, pero hay un porcentaje de personas que al jubilarse, ellos invierten todo su tiempo en el bar. Pasan metidos en el bar. No todos, pero sí algunos. Y hay muchos bares en España y lamentablemente muchos están llenos de personas que ya se han jubilado y gastan su prestación, su jubilación, entre bares, entre cafés, entre cervezas, entre juegos de cartas y algunas otras cosas. Entonces esta persona me decía: yo no quisiera terminar mis días así. Yo le decía: bien, pues entonces, ¿tú qué quisieras hacer? Y esta persona me decía: no sé, me gustaría hacer cualquier otra cosa, volverme a mi país, pero no me gustaría terminar mis días así. A lo que yo le respondí lo siguiente: pues yo no tengo ningún problema, ya sea que me quede aquí, o si Dios quiere, ya sea que un día vuelva a mi tierra, yo tengo trabajo. Porque los cristianos siempre tenemos trabajo, siempre tenemos cosas que hacer. Esa fue mi respuesta. Y le dije: y mira, y quisiera ponerte solamente algunos ejemplos. Yo tengo 2 hijas, y si mis hijas ya se casan, y si mis hijas ya tienen hijos, le decía yo entonces a este chico: ¿quién mejor para cuidar a mis nietos que yo? ¿Quién mejor para enseñarles acerca de la palabra de Dios que yo, su abuelo? Le dije: por supuesto, obvio, espero que sus padres enseñen a mis nietos, a sus hijos en el hogar acerca del temor de Dios, pero ¿quién mejor que yo para cuidar a mis nietos? Entre muchas otras cosas que se pueden hacer. Le dije: mira, nosotros podemos ir a visitar a los enfermos en el hospital, podemos nosotros sacar un permiso e ir a visitar a los presos en la cárcel, podemos ponernos en la calle a repartir tratados. Le decía yo puedo irme a la fundación que tenemos, Vida Nueva, y puedo trabajar allí, donde nosotros tenemos un centro de ayuda a drogodependientes, a mujeres, que tienen pues abandono de sus parejas y diferentes cosas. Amados hermanos, le decía yo a esta persona: nosotros los cristianos siempre tenemos cosas que hacer. Jamás terminaremos nuestros días, ni sentados en la banca de un parque, ni sentados por las plazas, ni mucho menos metidos en un bar entre cafés, cervezas y juegos de azar. Y esta persona se quedaba sorprendida con mi respuesta. Y le decía: sí, déjame decirte de todo corazón que los cristianos, si somos verdaderos cristianos, si verdaderamente hemos conocido al Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Muchas cosas en las que invertir nuestros días después de una jubilación. Ya invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía en servir a nuestro Señor ahora. Y no cambiará con el pasar de los días, sino que con el pasar del tiempo nuestro servicio al Señor Jesucristo tiene que ser más intenso, porque considero que cuanto más avanzamos y crecemos en edad y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, más lo amaremos al ver cómo Él se mantiene fiel guardándonos hasta el tiempo en el que estemos, y sobre todo cómo Él ha sido fiel, perdonando todas nuestras miserias, limpiándonos de todos nuestros pecados y maldades. Y me gustaría, amados hermanos, en esta mañana que prestemos atención, porque la Biblia también tiene unas advertencias y tiene también unos ejemplos a imitar, hablando acerca del servicio a Dios y de cómo debemos nosotros como cristianos tener cuidado con la ociosidad,
debemos tener cuidado con el tiempo libre, mucho cuidado con la pereza. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3 del versículo 11, dice lo siguiente: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mando y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vemos aquí como estos hermanos que no trabajaban, que estaban ociosos, estaban, según lo que considera Dios, estaban andando desordenadamente y estaban sobre todo también entremetiéndose en lo ajeno, es decir, metiendo sus narices donde nadie les ha llamado. Y el Señor dice: a estos mando yo que trabajen y que coman su propio pan. Otro texto, dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13, lo siguiente. Prestemos atención. Dice también, y también dice, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Aquí el apóstol Pablo, hablando de los deberes hacia los demás, le da estas instrucciones a Timoteo para que así enseñe en la iglesia, para que las mujeres también aprendan a ser mujeres que se ocupan de su casa, que se ocupan de sus esposos, que se ocupan de sus hijos, o que tal vez en sus trabajos son diligentes y se ocupan, es decir, invierten su tiempo en las cosas que se tienen que ocupar, y también invierten su tiempo libre en cuidar a sus hijos, en educar a sus hijos, en ayudarles a hacer las tareas, en cuidar del hogar, en de tener las cosas preparadas tal vez para su esposo. Amados hermanos, esta es la vida de un verdadero cristiano. Debemos nosotros estar apercibidos de todas estas cosas para que no perdamos nuestro tiempo y que no seamos nosotros encontrados siendo un taller del mismo Satanás. Me gustaría también en esta oportunidad traerles también unos versículos de ejemplo. Cómo personas trabajaron arduamente y su ejemplo ha quedado registrado en la palabra de Dios para nuestro ejemplo. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, los siguientes versículos del 7 al 8 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, escuchen, imitarnos. Pues dice, nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, dice el apóstol Pablo. Este hombre era un arduo predicador, y cuando este hombre no tenía, por ejemplo, no quería ser gravoso a la iglesia o no tenía nadie que provea de recursos para sus necesidades, la Biblia nos enseña también que él se dedicaba a la fabricación de tiendas y de esa manera él ganaba su sustento. Amados hermanos, estos siervos del Señor, con todo el trabajo que tenían, nos enseñan que no tenían tiempo para la ociosidad. Y ese es el ejemplo que cada uno de nosotros debemos imitar. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado con la ociosidad, mucho cuidado con la pereza, mucho cuidado con el tiempo libre. Otro ejemplo. Vamos al Evangelio de Lucas. Dice, por ejemplo, Lucas capítulo 2, lo siguiente. Dice el versículo 49, Lucas 2, 49. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Con este versículo, con esta frase, confrontó el Señor Jesucristo a todos aquellos que lo odiaban, a todos aquellos que estaban preocupados porque el Señor Jesucristo sanaba, por ejemplo, en el día de reposo, es decir, en día sábado. Estos estaban preocupados, no sé qué problema tenían con el día sábado, no sé por qué ellos consideraban que el día sábado era diferente tal vez al día viernes. Ellos odiaban al Señor Jesucristo y de todo estaban preocupados. Pero Él decía, yo trabajo, porque mi Padre trabaja. Hasta el día de hoy mi Padre trabaja. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy trabaja. La palabra del Señor dice que Él intercede por nosotros.
Cuando Él se marchó en Juan 14, Él dijo a sus discípulos, me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Vemos ahí que nuestro Señor Jesucristo trabaja, ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando hasta que un día estemos todos con Él en gloria. Prestemos atención también a otro texto. Lucas capítulo 10, versículo 2, dice el Señor, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad, prestemos atención a esta palabra, hermanos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amados hermanos, muchas veces nos quejamos de que falta creyentes, de que faltan cristianos, de que faltan evangelistas en otros lugares. Pero el Señor dice que también una de las cosas en las cuales nosotros debemos estar ocupados es en rogar, debemos estar ocupados orando a nuestro precioso Padre para que Él envíe obreros a la mies, es decir, para que el Señor envíe predicadores, evangelistas, a todos aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo. Pensemos, amados hermanos, muchos de nosotros en los familiares que tenemos, tal vez en países extranjeros y que no conocen del Señor Jesucristo. Pues ahí tenemos trabajo. Debemos orar a nuestro Padre Celestial, que es un servicio incluido en nuestra vida como cristianos. Debemos rogar, debemos orar a nuestro Señor para que Él envíe obreros a esta mies que, como he dicho, todavía no han doblado sus rodillas y no han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amados hermanos, recordemos, me quisiera despedir con esta frase, amados hermanos, muy sabia, porque las manos ociosas, dijo el predicador, son el taller de Satanás. Entonces tengamos muchísimo cuidado con el tiempo libre, muchísimo cuidado con la pereza, muchísimo cuidado con la ociosidad. Donde hay mucho tiempo libre, donde hay ociosidad, donde hay pereza, amados hermanos, hay abundancia de pecado. Tengamos muchísimo cuidado. Reflexionemos en estas palabras y me gustaría también animarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas y que juntos de verdad podamos ser sembradores de la palabra de Dios en otros corazones. Me gustaría también invitarles el día de mañana, si mi Padre así lo permite, para que juntos podamos disfrutar y deleitarnos, aprender y que el Señor nos ayude a vivir su preciosa y bendita palabra. Que tengan un precioso día, que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes. Bendiciones y nos vemos el día de mañana.